después de dar la ilustración de las dos sendas, la ancha y la estrecha, las dos puertas, la puerta ancha y estrecha, y los dos árboles, el que da fruto y el que no da fruto, nuestro Señor concluye su mensaje con la ilustración de dos constructores y sus casas. Jesús presenta aquí a dos hombres que construyen casa. Uno de ellos trabaja ardientemente en construir su casa, pero no pensó en absoluto en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El cimiento, esa parte fuerte que va a sostener esa construcción, mis queridos hermanos. No pensó en lo absoluto en la fundación. Entonces Jesús le dio un calificativo. ¿Cómo le llamó a este? Le llamó necio. Señores, no es nada agradable que alguien nos llame necio, estúpido, pero que alguien lo diga en comparación a que sea Dios quien nos diga a nosotros necio, y al final de nuestra vida, esto es algo serio. Insensato, le dijo. Estúpido, necio. Este es el que actúa sin sentido, este es el que actúa realmente sin calcular las consecuencias de esa forma en que está llevando su vida. Y el otro, pues se aseguró de construir primeramente, o más importante que nada, sobre la roca sólida. Quizás se tomó mucho más tiempo que el otro en terminar la construcción, pero hizo una base sólida. Por lo tanto, ¿cómo le llamó Jesús a este? Sabio. Este es el sabio. Es el que discierne espiritualmente, este es el que actúa según el conocimiento que Dios le da, puede distinguir, puede discernir y accionar según esa revelación que ha recibido de Dios. Así que, hermanos, lo que parece aquí una parábola simple, sencilla, es en realidad un comentario asombroso y poderoso sobre aquellas personas que tienen conocimiento, un conocimiento o muchos conocimientos de las verdades de Dios, pero sus corazones están vacíos de la realidad de esas verdades. Así que noten lo que Jesús dijo en el versículo 24, y lo repite después en el versículo 26. Él dice, cualquiera que oye, es decir, dando a entender que hay algunos o muchos que no oyen. Hay algunos que oyen, otros no, con el corazón. Todos oyen con los oídos físicos, biológicos, pero se trata de algo espiritual. Y vuelve a repetir, cualquiera que oye. ¿Quiénes son estos, hermanos? Estos son aquellas personas que prestan atención con su alma, con todo el corazón, y entienden lo que la palabra dice, sea predicada, sea enseñada, sea leída. En primer lugar, vemos los valores espirituales del hombre, cómo se distinguen. Miren, hermanos, aquí el gran arquitecto. ¿Quién es el gran arquitecto del universo? El constructor. Este es el juez divino, el juez de todo el universo. Él mismo nos está diciendo a nosotros cómo construir para evitar una ruina total al final de nuestra vida. O sea, Cristo nos está diciendo aquí, a menos que usted construya, edifique su vida sobre el cimiento de la justicia divina, que es Cristo mismo, es la roca misma, mis queridos hermanos, y también es la palabra misma de Jesucristo, según la Biblia. A menos que usted haga esto, usted terminará en una ruina final. Es decir, la prueba final no se va a basar en lo que usted piensa, en la opinión que usted tiene acerca de usted mismo, o que otras personas puedan tener de usted. Muchos pueden decir, esta es una buena persona. Bueno, entre los hombres hay buenos y hay menos buenos y menos malos, pero esto no es el asunto. Aquí lo que importa es la opinión
del alfa y el omega, el que tiene la última palabra. O sea, ¿qué dirá Dios? No importa lo que usted parezca por fuera, ¿no? No importa los muchos conocimientos teológicos, religiosos que usted haya adquirido, ni cuán ferviente usted sea en sus actividades eclesiásticas, si todo lo que usted tiene es una vestimenta por fuera y nada en el corazón, querido hermano que me escucha, amigo que me escucha, Cristo dice aquí entonces que cuando venga la inundación del juicio final, te va a arrastrar hacia la condenación. ¿Saben? Los judíos habían desarrollado su propio sistema, ¿no?, de buenas obras. Ellos querían agradar a Dios de esa manera, y créanme, hermanos, aunque el hombre se esfuerce al máximo, aunque el hombre sea muy sincero en ese esfuerzo de agradar a Dios por su cuenta, de alcanzar esa meta, nunca lo podrá hacer, porque Dios es un Dios santo, perfecto, todo justo, y la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores. Si ustedes van al libro de Isaías, pues van a encontrar que Isaías nos dice por revelación de Dios que aún la justicia nuestra es como trapo sucio delante de Dios. La Biblia nos dice no hay bueno ni aun uno. Por lo tanto, todos somos pecadores y hemos estado en la naturaleza al nacer destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, Dios tiene que proveer la solución. Y la solución está precisamente en Jesucristo mismo, quien es la roca. Nuestra fe en Él, en la obra de esa obra de la cruz, donde derramó su sangre preciosa. Allí está la solución, poniendo nuestra mirada, nuestra fe en Él. Es la única manera que podemos agradar a Dios, porque la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es cualquier fe, es sin fe en Cristo y en su palabra. No podemos agradar a Dios. Así que, hermanos, es bien claro lo que la Biblia nos enseña. Hermanos, si ustedes ven todo este sermón del monte del capítulo 5, ¿verdad? Ahí vemos cómo Jesús estaba derribando sistemáticamente, pieza por pieza, todo ese palacio que estaban queriendo construir los fariseos, sobre arena, sobre gabazo, sobre cartón, y algún día eso iba a desmoronarse. Así que el Señor estaba tratando de hacerles ver la condición espiritual que ellos tenían, y créanme, muchos viven así hoy en día. En el mundo, me refiero al mundo religioso, me refiero a lo que llamamos hoy cristianismo. Recuerden que Cristo no le está hablando a gente de otros lugares que no conocían de Dios, está hablando a judíos, a gentes hebreas, a religiosos. Y ahí estaban los fariseos, y ahí estaban los escribas, y el Señor les estaba hablando a ellos. No voy a dudar que muchos de ellos tuvieran buena intención en querer agradar a Dios de esa forma, pero sin entender que Dios no mira realmente para lo que es la salvación. Dios no mira lo que hacemos, sino quiénes somos. ¿Qué es lo que hay allá adentro? ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es esa base, mis queridos hermanos? Si es Cristo, si es la roca, entonces Cristo te ha limpiado de todo pecado. Entonces Cristo es quien te guía y su palabra es tu alimento. Al llegar a Mateo 7, ya les había destruido, si ustedes analizan, les había destruido por completo todo ese sistema de seguridad religiosa que ellos tenían. Les estaba como obligando a tomar decisión o a escoger entre la puerta ancha y la estrecha. Les estaba llevando a identificarse con uno de los dos constructores. Ambos constructores representan allí las personas que hoy se consideran cristianos. Son cristianos, por fuera se ven cristianos. Ambos leen la Biblia, asisten a las iglesias, los programas eclesiásticos de la iglesia local. Es decir, están atareados
edificando realmente algún sistema de valores espirituales. Y es allí donde está el asunto serio, hermano. Porque el Señor dice, muchos, no dijo pocos, dijo, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Así que muchos dentro de lo que llamamos el cristianismo están en esta situación. La tremenda diferencia es que el uno es sabio según Dios y el otro es ¿qué? Es un insensato, es un necio o un estúpido, como usted quiera decir. Así que hay una tremenda diferencia. ¿Por qué? Porque el uno construye sobre la roca y el otro sobre la arena. Noten ahora un detalle, hermanos, y es que aunque sabemos que el cimiento es lo más importante, es siempre invisible, no se ve por fuera. Usted mira una casa que usted no puede saber con toda seguridad cómo hicieron el cimiento, qué es lo que hay allí debajo. No puede saberlo, porque ya la casa está allí, o sea, está terminada y es difícil saber. Pero nuestro Dios lo ve todo, ¿sí o no? Él ve tu pensamiento en estos momentos, el Señor sabe lo que tú estuviste pensando ayer, lo que sentiste, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestro corazón, aún lo que nosotros mismos ni sabemos. Entonces, hermanos, ese es un detalle, y lo que el Señor nos quiere decir aquí es que ambas casas pueden tener la misma apariencia. Bueno, ustedes saben que en los barrios, especialmente de hoy en día, hacen a veces 2 y 3 modelos. Y en todo ese barrio, eso es lo que usted va a ver, todos los modelos son iguales en cuanto a esos escogidos modelos. Y lo que nos dice el Señor con esto es que muchos oyen, pero no todos hacen. O sea, todos igualmente oyen, pero eso es todo. No hacen según la palabra del Señor, y esto es engañarse a sí mismo. Así que Cristo solo expone aquí, hermanos, 2 realidades. Él está poniendo estas realidades que existen en el mundo religioso, unos al lado del otro. Y por eso tenemos el segundo punto que dice, los 2 constructores, uno al lado del otro, y cuando los ponemos allí junticos, ¿qué es lo que vemos? Vemos que ambos construyen casas que representan la vida espiritual, lo que tienen por dentro. Ambos se dedican, es decir, le dan tiempo a las actividades religiosas. Así que miren eso. Y probablemente construyeron casas en el mismo vecindario. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el Señor está hablando de una tormenta que viene, las lluvias que vienen, los vientos que soplan, y esto le afecta a ambas casas, ¿no? Podemos decir, aunque sabemos que el viento puede estar aquí hoy y mañana puede estar en otro lugar, pero es decir, a ambos les tocará el tiempo de la prueba. Claro que esto es una referencia al juicio final, aunque vienen pruebas en la vida, vienen vientos que dicen realmente quiénes somos y en quién hemos creído, pero aquí habla específicamente de ese juicio final, en que algunos serán arrastrados y algunos estarán firmes, se mantendrán firmes allí. Entonces, hermanos, pueden estar en el mismo trabajo, pueden estar incluso en la misma iglesia, pueden escuchar al mismo pastor predicar la palabra, estar en los estudios bíblicos juntos, similares en todos los aspectos que podemos nosotros ver humanamente. Al parecer construyeron sus casas con un estilo similar, porque lo único que el Señor menciona que es diferente es el cimiento. El Señor no dijo otra cosa que el cimiento. Lo único diferente era el cimiento. Así que puede ser que ambos porten una Biblia cada vez que van a la iglesia, aunque hoy usamos los celulares. Ya no veo a tanta gente venir a la iglesia con la Biblia. Ustedes, si vemos una comparación, sería interesante ver una comparación en un video, la gente entrando a la iglesia hace 50 años y entrando hoy en día, ¿no? Ustedes van a ver la gente con sus Biblias, que un cristiano fuera a la iglesia sin una Biblia, eso era algo raro, ¿no? Hermano, ¿qué le pasó? No trajo su Biblia. Mire, yo le presto una.
Es decir, eso era la comida, eso era lo normal. Hoy en día usted ve a la gente entrando y están con el celular, ¿no? Claro, usan la Biblia, vamos a asumir que la usan así. Pero lo que estamos diciendo es que pueden ser dos personas, incluso usando la misma versión de Reina Valera del 60, por decir así. Allí están. ¿No? Y si queremos ir un poquito más lejos, podemos decir que ambos dan hasta el diezmo, cosa que no muchos cristianos hacen, ¿no? Algunos dan ofrenda y algunos ni la dan muy frecuentemente, pero quiero decir, hay quienes dan el diezmo, vamos a suponer que ellos dos daban el diezmo. Parecían cristianos similares, pero la diferencia estaba en lo invisible, en lo que solamente el Señor podía ver. Y hermanos, lo que estamos diciendo aquí es que hay que hacerse un examen de conciencia. El Señor quiere que nos hagamos un examen de conciencia sincera, cuidadosa, guiada por la gracia de Dios, que solo puede decirnos a nosotros la verdad de eso que está oculto dentro de nuestro corazón. Entonces el Señor le estaba dando una oportunidad, una bella oportunidad a estos fariseos que estaban delante de Él, para que ellos salieran de esa torre endiosada, llena de orgullo, para que ellos vieran su condición espiritual y necesidad de arrepentimiento. Hermanos, no tenemos necesidad de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad. Y esto es lo que ellos necesitaban. Es cierto que los fariseos por esto se convirtieron en representantes de aquellos que no tienen ningún interés en lo espiritual realmente. Dentro de su corazón, por fuera parece que sí, pero dentro no. Claro, no estoy diciendo que todos los fariseos eran así. Por ejemplo, podemos mencionar a Nicodemo, podemos mencionar a José de Arimatea, que estuvieron allí después de la crucifixión sirviendo al Señor. Y luego Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo. Pero generalmente cuando se dice de los fariseos, se está hablando de aquello que es todo externo, que parece tan perfecto que el Señor le dijo, ustedes están tan blanquitos por fuera, pero ustedes son sepulcros blanqueados, están muertos por dentro, por fuera luce todo bien, pero no por dentro. Y este era el asunto, Dios le estaba dando una oportunidad para que ellos vieran que no tenían integridad de su conducta, no estaban enfocados, apasionados por obedecer la palabra de Dios. Los fariseos eran vistos normalmente orando en público, les gustaba que lo vieran orando en alta voz, que escucharan sus oraciones, ayunando, dando limosna a los necesitados, especialmente cuando había mucha gente alrededor. Todas estas cosas hacían ellos para exhibir su supuesta espiritualidad, quizás para agradar a Dios de esa manera. Pero hermanos, ese no es el camino de la salvación. El camino de la salvación es humillarnos y ver cuán pecadores somos, inmerecidos, y reconocer que solo el amor de Dios, la gracia de Cristo, nos puede salvar, y desearlo como lo más precioso del mundo, dando gracias a Dios cada día por la obra de la cruz del Calvario. Así que hermanos, Dios no era lo más preciado para ellos, la ley de Dios mucho menos. Ustedes saben que Diel Señor se lo quiso poner fácil, le dijo, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, y amar al prójimo. Pero estos hombres amaban más las leyes que habían creado, más de 600 leyes, no podían cumplir los 10 mandamientos y habían creado más de 600 leyes. Recuerdo hace unos años atrás, una de las veces que me llamaron a servir de jurado, aquellos que somos ciudadanos americanos, tenemos ese privilegio y se nos llama y hay que servir de esta manera. Y en esta ocasión, yo diría, hermanos, que quizás el juez, algo liberal, pienso yo, mi manera de juzgar, que el hombre
quería manipular aquel juicio que se iba a presentar. Pero en esta parte de introducción, donde se escogen al jurado, habíamos un grupo, casi siempre es el doble la cantidad de personas, y entonces los abogados empiezan a hacer preguntas a las personas, tanto los abogados de un lado como del otro, para conocerte, y uno tiene que decir de su vida y todo lo demás. Pero cuando me tocó a mí, algo que nunca he visto suceder, que por supuesto entiendo que puede suceder, el juez interrumpe al abogado y se dirige a mí y me dice: pastor, dígame usted, si usted tiene que escoger entre la ley de los hombres y de Dios, ¿por cuál usted escoge? Ahí fue cuando me di cuenta que el hombre quería botarme de allí, no me quería allí en el jurado. Y yo traté de arreglar el asunto, pero no trabajó. Yo le dije: su señorío, yo no encuentro ninguna contradicción entre la ley de mi Dios y la ley de los hombres para este juicio que quieren presentar. Y él me vuelve a mirar y me dice: responda a la pregunta que le estoy haciendo. Si usted tiene que escoger entre la ley de los hombres y la ley de Dios, ¿cuál usted escoge? Yo dije para mí: ya me votaste. Yo escojo la ley de Dios. Y efectivamente, cuando terminaron las preguntas, yo fui el primero que salí expulsado de allí. Yo dije: pero será, pues yo me quedé todo el tiempo en lo que iba a mi casa, pero yo no puedo creer que ese juez haya hecho eso. Me votó porque quiso votarme ahí. Simplemente, hermano, pero para que ustedes vean, nosotros lo que quiero decir es que tenemos que poner por delante de todo la ley de Dios, la palabra de Dios, no importa lo que suceda. Bueno, nos vamos al tercer punto, mis queridos hermanos, la roca de la verdadera fe. ¿Quién es la roca de nuestra fe? Jesucristo, ¿no? Se trata de una persona. Y saben que el apóstol Pedro dijo que era la piedra angular. Dice así: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, dice, no será avergonzado. Y luego dice: para vosotros pues los que creéis, dice la palabra, los que creéis, Él es precioso para ti, Jesucristo. Cuán precioso es para ti, hermanos. Pero para los que no creen, miren la diferencia, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y luego dice: y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Tropiezan, no la pueden ni la quieren obedecer, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. También el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, vemos que también le llama a Jesucristo la roca. Dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Se está refiriendo a aquella época en que Moisés escuchó la voz del pueblo, tenían sed, se estaban muriendo de sed y no había agua. Y Dios le dijo: con la vara, pégale a la roca. Moisés le pegó a la roca y empezó a brotar el agua, una fuente de agua viva. Y por esto vemos que Jesucristo es esa roca. Fue pegado una vez y para siempre en la cruz del Calvario, para que tengamos de esa agua viva. El Señor mismo dice, llevándolo un poco más adelante, el Señor dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, este es el discípulo de él, este es el que está haciendo, edificando su vida espiritual sobre la roca. Por lo tanto, la palabra de Dios también es la roca. Cristo es la roca. Su palabra es roca para nosotros ser edificados. Entonces, hermanos, cuando su palabra se convierte en ese cimiento de tu vida, usted está edificando sobre la roca. ¿Lo es para ti?
La Biblia dice que Cristo es el verbo mismo de Dios, es decir, la palabra activa de Dios. Nadie puede recibir a Cristo si no recibe la palabra de Dios. Miren lo que nos dice el Evangelio según Mateo, nos dice de nosotros que viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen la gente, no? Bueno, la respuesta fue, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y saben, el Señor se dirige a ellos y les pregunta: ¿y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, tú eres la roca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces la respuesta del Señor Jesucristo fue: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece, hermano? Es decir, Pedro, tú no dijiste esto porque tú eres más sabio que los demás, porque tú eres muy, muy inteligente. Tú dijiste esto porque la gracia de Dios está sobre ti y te reveló esta gran verdad. En otras palabras, cuando Dios nos revela su verdad, esa se convierte en nuestra roca, su palabra. Bíblicamente nadie puede llegar a esta conclusión, sí, en una manera externa. ¿Cuánta gente no lo dicen? Cristo es el Salvador, Cristo es mi Señor. No dirán mucho, Señor, Señor, en tu nombre. Pero es decir, los que de verdad tienen esta conclusión en un sentido íntimo de relación con Cristo, mis queridos hermanos, están sobre la roca. Porque el hombre en su naturaleza, la Biblia lo describe como muerto, como sordo, como ciego. Y un muerto no siente, un sordo no oye, un ciego no puede ver. Cuando el hombre puede ver es porque la gracia de Dios le ha tocado su corazón. Y dice la palabra en Mateo 16, que Cristo le responde diciéndole ahora a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, pero la palabra que usó, nunca le habían dicho Pedro, él era Simón, hijo de Jonás. Y ahora Cristo le pone un nombre y le dice Petro. Es la palabra que tenemos ahí en español, el Pedro, que es una roca, una piedra que es movible por el hombre. Usted la puede cargar, la puede tirar, la puede agarrar, aunque sea pesada, pero es una piedra. Y luego le dice: sobre esta roca, y ahora la palabra que usó es Petra, es decir, un juego de palabras, Petro y Petra. Es decir, sobre esta piedra, que es una roca de construcción que no era movible con las manos del hombre, para edificar un edificio. Dice: edificaré mi iglesia. Pero dice que es Jesús el que la va a edificar, no Pedro. Él dice: Él va a edificar su iglesia. Es decir, aquellos creyentes, aquellos que tienen la palabra, se convierten en Petros, en piedras, en un Pedro, que será construida sobre este fundamento. Entonces, hermanos, esta Petra es la misma que vemos en Mateo 16, la vemos en Mateo 7 y la vemos también en Hechos capítulo 20. Allí nos dice la palabra: os encomiendo a la palabra de su gracia. Ahí está, la palabra de su gracia. Esto es roca para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que tiene poder, ¿para qué? Para edificarnos. Usted se edifica con la palabra de Dios. No podemos edificarnos sin la palabra misma de Dios. Miren, vamos al pasaje que está en Juan capítulo 8. Dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces su palabra es esa roca que nos libera del pecado, pero de allí podemos edificar una vida que sigue la palabra del Señor. Y dice también Santiago,
en el primer capítulo dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquel que es oidor y no es hacedor solo se engaña a sí mismo, no se examina en su conciencia el cimiento que tiene. Y vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo usted sabe que usted conoce al Señor íntimamente? Si usted tiene amor, pasión por la palabra del Señor, dice, si guardamos sus mandamientos, es decir, cuando usted mira su vida, usted ve un corazón que anhela más que cualquier otra cosa, es que obedecer la palabra de Dios. No quiere decir que lo hagamos siempre perfectamente. Y si fallamos y si pecamos, tenemos abogado y pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, ese es nuestro deseo, esa es nuestra pasión, amados hermanos. Saben que Dios a veces tiene que darnos un empujoncito para que respondamos, para que nos demos cuenta de dónde tenemos que poner las prioridades. A veces Dios usa las pruebas, las tragedias, a veces son a nivel nacional, a nivel local. Dios usa a veces los terremotos, usa los huracanes, usa muchas cosas para hacerle ver al hombre que tiene necesidad espiritual y ponerse a bien con Dios. Los ricos, los pobres, los famosos, los no conocidos, pues pueden quedarse incapacitados ante estas condiciones y darse cuenta de que no somos nada sin el Señor, que dependemos de Él realmente. Hermanos, quiero decirles que cuando ocurren estas cosas grandes, mucha gente acuden a Dios. Yo recuerdo, ¿cuántos de los que están aquí estaban acá en Estados Unidos cuando el famoso 9/11? Que vivieron el 9/11, mira, pocas personas, ¿no? Hermano, eso fue algo tremendo. Cuando fueron derribadas las Torres Gemelas en Nueva York, en el 2001. Yo recuerdo que eso ocurrió un martes. ¿Por qué? Porque los miércoles nosotros tenemos aquí estudios bíblicos. Y en aquel tiempo yo tenía un grupo mayor que el que tengo ahora. Teníamos como 15 o 20 personas que venían al estudio bíblico. Y para mi sorpresa, la gente no cabían hasta la pared de atrás, en el salón social. Y teníamos cuando aquellos muchos bancos como esos que ustedes ven recostados a la pared, porque teníamos como una capilla allí. Y tuvimos que llenarla de todas las sillas y aún así la gente estaba parada atrás. Yo estaba nomás contento porque nunca había visto un miércoles estudio bíblico con tanta gente y como teníamos también un piano allí, pues hicimos un culto, lo creamos enseguida, hicimos tremendo culto, que tenía toda la banda, tenía toda la gente de la alabanza, pues hicimos allí un culto, tremendo culto. Y esto es así, hermano, cuando hay estas cosas la gente se asustan y corren y buscan a Dios. Pero ¿qué pasó el siguiente miércoles? Ni la mitad de los que estaban allí. ¿Y qué pasó el siguiente miércoles? Los mismos 20 de siempre. Hermanos, esa es la realidad de la vida. Nos pasamos al próximo punto. Hay que definir la diferencia y voy a tratar de ser bien breve en cada una de las partes que nos quedan. Miren, el necio siempre está apurado con las cosas de gran importancia, siempre. No tiene paciencia, busca las cosas rápidas, los resultados rápidos, ¿verdad? Tipo esas comidas rápidas que buscamos, tipo microwave. Hermanos, para ellos leer la Biblia, dedicar tiempo a la consagración, a la oración, les parece que es perder tiempo, pero el sabio lo ve al revés. Para el sabio, dedicarle tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia, es ganar tiempo, es buscar que Dios le organice el tiempo. ¿Cómo dedicar tiempo para cavar hondo? Quiero leerle este pasaje que dice, todo aquel que viene a mí, esto está en Lucas capítulo 6, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Es semejante a quién?
es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Así que aquellos que dicen legítimamente que pertenecen a Cristo son los que están dispuestos a darles el tiempo, a cavar hondo, es decir, lo hacen con todo el corazón, amando al Señor. Quiero leerle este pasaje en Lucas capítulo 9, donde dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Usted escuchó esto, hermanos? Seguimos a Cristo y no miramos atrás, y le seguimos fielmente hasta el final. Muchos no siguen a Cristo porque tienen que trabajar, porque tienen que estudiar, porque tienen que divertirse, porque tienen otros compromisos realmente. Y quiero terminar, amados hermanos, diciéndoles que cuando construimos sobre la roca, no importa los vientos que vengan, no importa las tormentas que tengamos que recibir, estaremos bien y podremos decir: estoy bien, porque estamos bien en el Señor.